quiero en esta sesión, en estos pocos minutos que tengo, diga conmigo, quiero hablarte de una generación despierta. Dile que está a tu lado, una generación despierta, una iglesia despierta. Eso quiero hablarte en esta tarde. Ahí se puede bajarlo un poquito. Entonces quiero darte una introducción breve. Nuestra generación está viviendo uno de los momentos más cruciales de la historia. ¿Por qué es crucial? No porque sean tiempos difíciles, sino porque son los últimos días. Y cuando digo son cruciales, es porque estamos cerca de ver la venida de Jesús. La palabra habla de que ya luego que Cristo resucitó y murió, inmediatamente comenzó el reloj profético de los últimos días. Y por eso estamos viviendo tiempos muy cruciales en la tierra. La Biblia describe los últimos días como días de mucho caos, confusión, guerras, terremotos y sacudimientos globales. Y la palabra en Ageo nos habla de esto. Habla del sacudimiento y de los temblores que iban a acontecer antes de la venida de Cristo. Dice Ageo 2:7. Dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es ese deseado de todas las naciones? ¿El pastor Miguel? ¿El apóstol Miguel Bogar? ¿El pastor Daniel Simao? ¿El pastor Cristian? ¿Quién es? Jesús, Cristo Jesús. Y si vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice que haré temblar. Antes que Cristo vuelva habrá un temblor, y no es un temblor de tierra. Se está refiriendo a un sacudir en los sistemas globales. Si ustedes se fijan, ahora mismo estamos viendo ese sacudir, ese temblor en los sistemas financieros, en los sistemas gubernamentales. Estamos viendo todo eso acontecer delante de nuestros ojos. Hace 5 años vimos ese sacudir global a través del COVID-19. En ese momento del COVID-19, todo el globo terráqueo sufrió un sacudimiento. No hubo persona, no hubo país que no fuera afectado. Diga conmigo, fue algo global. Es decir, no fue algo limitado a un país, no fue algo limitado a un municipio, no fue algo limitado a una ciudad, fue algo global. Y todo lo que estamos viendo ahora ya involucra cosas globales que están aconteciendo, que hablan de que la venida de Jesús está más cerca que nunca. Y eso anuncia el rey está pronto. Diga conmigo, Cristo viene pronto. Y si tú me preguntas, pastor, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué están pasando esto que está pasando? ¿Por qué está pasando lo que Ageo habla? Hay 3 razones principales. La primera razón por la que está pasando estos sacudimientos es para demostrar lo que es permanente y lo que no es permanente. Es para revelar lo que permanece y lo que no permanece. Esa es una de las primeras razones. Dios sacude lo temporal para revelar lo que es eterno. Cuando tú te fijas las cosas en las que está fundado el mundo, te vas a dar cuenta que el mundo está fundado no sobre rocas, sino sobre arena. Está fundado en orgullo, está fundado en idolatría, está fundado en dinero, papel dinero. Todas esas cosas dan la ilusión de que son permanentes, de que son cosas que van a durar para siempre. Cuando Dios trae ese sacudir, eso demuestra de que esas cosas no son la roca eterna. Eso demuestra que esas cosas son temporales y que se van. Fíjense que cuando pasó el COVID-19, la condición de la iglesia global se fue revelada. Ahí se demostró quién eran verdaderos discípulos de Jesús y quién eran admiradores de Jesús. Porque cuando suceden esos temblores globales, cuando suceden eso, se revela lo que es eterno, lo que es fiel, lo que es genuino, lo que es real. La segunda razón por la que está pasando esto es para atraer a las naciones a Jesús. Dice que cuando venga ese temblor en los cielos y en la tierra, ¿qué dice? Vendrá el deseado de las naciones. Es decir, que esto sucede para que la humanidad busque a Jesús, impulse a buscar a Jesús.
Hay unas estadísticas que demuestran que cuando las Torres Gemelas cayeron, aumentó en un 30% la membresía de la iglesia en Estados Unidos, de un 30 a un 40%. En otros estados de Estados Unidos fue mayor, porque cuando la gente ve calamidad, ¿qué hace? Voy a buscar a Dios, voy a buscarlo a Él. Yo no quiero perecer. Y esto que sucede hace que la gente busque a Dios. ¿Se fijaron cuando ocurrió la tragedia del Jet Set? Una tragedia lamentable que sucedió aquí, donde casi 211 personas murieron instantáneamente cuando un techo se cayó. Un techo completo se cayó aquí, en una discoteca. Ese domingo, luego de que sucedió, la iglesia se llenó aquí. La semana que viene la iglesia se llenó. Y siempre la iglesia, nuestra congregación, una congregación de avivamiento que siempre está llena por la gloria de Dios. Pero digo, aún más en número, y en las demás iglesias de la ciudad también la gente estaba diciendo: hay que buscar a Dios. Los comentaristas: hay que buscar a Dios, hay que arrepentirse. Algunos cuestionando, algunos que no sabían lo que pasaba, pero en general había un sentir de que hay que buscar a Dios, ¿verdad que sí? Y la tercera razón por la que Dios está permitiendo todo esto en las naciones es para despertar la iglesia. No lo entendiste. ¿Por qué están pasando todas estas situaciones? Para despertar a la iglesia que está durmiendo. Para despertar al pueblo de Dios que ha sido redimido, que ha estado soñoliento, pasivo, distraído. Dios permite esto para que en vez de enfocarnos en lo terrenal como su iglesia, nos enfoquemos en Él. Diga: Jesús, tú estás cerca, tu venida está cerca. Tengo que enfocarme. Entonces la iglesia, esto le sirve para despertar. Y si tú te fijas cuál es la condición, pastor, yo te pregunto, ¿cuál es la condición de la iglesia hoy? La condición de la iglesia es que hay una iglesia durmiente. Hay cristianos que yo no sé cómo le llaman en la bella durmiente, cristianos bella durmiente. La condición de la iglesia hoy, no esta, es que hay muchos bellos y bellas durmientes, dormidos en su identidad. Es decir, se les olvidó que su identidad principal no es dominicano, es hijo. Dormidos en su propósito, dormidos en el poder de Dios, dormidos en la distracción, dormidos en la guerra espiritual. En vez de estar orando, en vez de estar ayunando, están dependiendo de la carne, están dormidos completamente. Están tan dormidos que inmediatamente tienen un problema. Su principal recurso no es ir a Dios, es ir a otros recursos, porque aún en la fe están dormidos. Aún en la fe están dormidos. Y fíjense que cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, en muchas ocasiones habla y menciona: y sus ojos fueron abiertos. Porque hay una generación dormida en revelación de la palabra, dormida en la revelación del Cristo y su deidad. Y necesariamente para poder moverse en los tiempos que estamos viviendo, Cristo tiene que abrir nuestros ojos de la soñolencia. Y dice la palabra: y sus ojos fueron abiertos y se le fue revelado. Y básicamente lo que eso significa es que su entendimiento fue abierto. Entendieron lo que le hablaba. En una ocasión unos discípulos estaban en el camino a Emaús y estaban quejándose diciendo: Cristo murió y no se resucitó. Y Cristo viene y se le pone al lado de ellos y comienza a hablar con ellos todo el camino. Y comienza a hablar y comienza a hablar y comienza a hablar. Y le dicen: oye, tú no sabes lo que ha pasado. Los discípulos diciéndole a Jesús: tú no sabes lo que ha pasado. Jesús Nazareno, no sé qué, que se movió en grandes milagros. Y ahora, y Jesús ahí calladito: no me diga, wow. Y falleció, sí, falleció. Y todos estamos de luto, estamos amargados. Se iban amargados por el camino de Emaús. ¿Y sabe qué pasa? En un momento dado dice la palabra que Jesús comienza a hablarles de Él mismo desde el principio, desde Moisés. Comenzó a revelarle el Cristo en toda la palabra. Y dicen ellos: wow,
hay algo como raro aquí. Y dice que su corazón ardía. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Y dice ahí mismo que sus ojos fueron abiertos. Y vieron a Jesús. Se les reveló que era Él. Hay una generación dormida en quién es Cristo. ¿Quiénes son ellos para Cristo? Dormidas en la distracción. Y yo sé que hemos hablado mucho de dormir, pero quiero que entiendas el concepto de por qué la iglesia está como está. Diga conmigo, más que nunca Dios está buscando una generación que esté despierta. Y le voy a decir algo. La mayor amenaza para el avivamiento no es el diablo ni el mundo, es una iglesia dormida. La mayor amenaza para que la gloria de Dios llegue a donde tiene que llegar, para que la tierra sea llena de la gloria, no es el diablo. El diablo ya fue vencido hace 2000 años en la cruz, y ya el pastor Daniel predicaba que Dios no ha dado la autoridad para someterlo. Entonces no es cuestión del diablo, es cuestión de que cuando estamos dormidos, nosotros mismos venimos a ser piedra de tropiezo para el avivamiento, el fuego y la gloria que Dios quiere derramar en las naciones. Digan conmigo, la mayor amenaza es una iglesia dormida que no ha despertado en su asignación. Digan conmigo, la mayor amenaza no es el dembow. La mayor amenaza no son los pecados sexuales. Es una iglesia dormida. Miren, hay gente que dice: pastor, que el mundo está lleno de inmoralidad sexual. Bien, siempre ha habido la inmoralidad sexual, de que está creciendo, sí, pero donde sobreabunda el pecado, ¿qué dice la palabra? Sobreabunda la gracia. No es un tema de que si el pecado aumenta, no. Es un tema de que si tú estás despierto o no estás despierto. Es un tema de si tú te vas a levantar en tu posición a tomar la identidad que Dios te ha dado como hijo e hija de Él. ¿Habrá alguien aquí que pueda entender lo que se está hablando? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir amén? ¿Habrá alguien que pueda ponerse en modo de recibir ahora mismo? Vamos. Oh, Kiraba. Cuando tú ves el libro de Hechos, te revela una iglesia despierta. Cuando tú lees el libro de los Hechos, que es los Hechos de los Apóstoles, una iglesia despierta tiene hechos. Una iglesia despierta tiene acción. Una iglesia despierta tiene obras visibles. Una iglesia despierta conmociona a la ciudad, conmociona su entorno, conmociona su generación. Y tú ves esta imagen en la iglesia del Nuevo Testamento. No era una iglesia dormida, era una iglesia tan despierta que donde iba la gente decía: han llegado los trastornadores aquí. Han llegado los despiertos, han llegado los activos, han llegado los que ponen las cosas de abajo arriba, han llegado los que cambian estructuras, han llegado los que ponen la dinamita en lo que está conformado y seteado de una forma. Decía, han llegado esta gente, vienen a disrupt en inglés, ¿verdad? En español se dice disruptir, irrumpir. Esta gente, su fe no era una actividad de una conferencia. Esta gente de la iglesia primitiva, su fe no era algo de un momento, no era de un fin de semana. Era una vida activa de fe, era un estilo de vida, el estar despierto. Esta gente vivía despierto. Esta gente vivía en el despierto. En lo natural tú tienes horarios para dormir. En lo espiritual nosotros no dormimos. En lo espiritual no se duerme. Jesús le decía: velad y orad. Velad y orad. Velad y orad. Vela, despiértate. Hay gente que ha acomodado lo natural a lo espiritual. Yo duermo en la noche. Bueno, se supone que en lo espiritual tengo que dormir. Hay que tomar vacaciones de Cristo. No es así. En lo espiritual no dormimos. En lo espiritual estamos completamente velando, pendientes, despiertos. Dios levanta jóvenes en momentos cruciales como estos. Dios levanta jóvenes en los momentos cruciales que estamos viviendo, y lo vemos a través de toda la Biblia. Tú ves un David que Dios lo levantó en momentos cruciales.
Tú ves un Moisés que Dios lo levantó en un momento crucial. Tú ves a una Esther que Dios la levantó en un momento crucial. Tú ves a una María, madre de Jesús, que la levantó en un momento crucial. El cielo decía: necesito un vientre, ¿quién será? Y había una joven despierta. Dios decía: necesito sacar un pueblo de Egipto. Había un hombre que estaba allí, que había sido destinado, había sido separado para ese momento crucial. Y yo creo que nuestra generación, esta generación, ha sido separada para un momento tan crucial como lo que estamos viviendo. Mira, déjame decirte que no es el pastor Cristian, no es el pastor Miguel que va a salvar nuestra generación, no es el pastor Daniel, la profeta, el apóstol. Dios está esperando por ti, porque momentos cruciales como estos no podemos depender de 2 o de 3. Debe levantarse un pueblo completo. Ya no puedes esperar al siguiente pastor, al siguiente profeta. Dios dice: yo te quiero levantar a ti en estos momentos tan cruciales. Yo te he dado mi espíritu para que tú profetices. Yo te he dado de mi espíritu, ya yo lo he derramado para que tú vayas y lleves el reino. Dios no está buscando más celebridades, Dios no está buscando más pastores. Dios está buscando una generación despierta. A Dios no le impresiona el talento, Dios no le impresiona a tus seguidores de Instagram. Dios le impresiona si estás despierto o no estás despierto. A eso es lo que Dios le impresiona. Mírame, hay tanta gente con millones de seguidores dormidos espiritualmente. Hay tanta gente reconocida que tú lo ves y dices: wow, pero por dentro están dormidos. ¿Y cómo yo lo sé, pastor? ¿Cómo yo sé? Porque sus frutos lo hablan. Sus frutos hablan. Y hay una generación que ha cambiado el fruto por los seguidores en Instagram. Ha cambiado los frutos por la asistencia a la iglesia. Ha cambiado los frutos por tantas cosas. ¿Cómo sé que esa gente está dormida? No hay fruto. No hay fruto. La iglesia despierta tiene fruto. Y Dios está levantando esa generación que dirá: ya yo no estoy perezoso, yo estoy alerta, estoy despierto. Mis sentidos están despiertos. Mis sentidos están despiertos. Por eso las tribulaciones te ayudan a despertarte. Las tribulaciones no son tu final, son el inicio para que te despiertes. Las tribulaciones no son el motivo, no es para que te mueras. Hay cosas que tú le preguntas: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasan tantas situaciones? Señor, ¿por qué están pasando tantas cosas en esta conferencia? Que se quema el vehículo solo. ¿Por qué están pasando? Dios dice: para que se despierten. Despiértate. Despiértate. Las crisis te llevan a despertarte. Las situaciones difíciles te llevan a buscar a Dios. Hay una historia en la palabra que describe la condición de adormecimiento de la iglesia. Hay una historia en la palabra que describe cuál es el estado actual de muchos en la iglesia. La pastora Macarena habló un poco de eso ayer, y yo quiero abundar un poquito más sobre eso que ella conversó. Y dice en Hechos 27, Hechos 27 nos habla de un jovencito llamado Eutico. ¿Se recuerda? Nos habla de un jovencito Eutico. Y si tú estás aquí, tú eres libre de ponerle ese nombre a tu hijo cuando tengas un hijo. Eutico es como cariñoso ese nombre. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y se alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí tú vas conmigo leyendo el versículo. Versículo 8. Diga conmigo: Pablo comenzó a enseñar y se pasó de hora. Y cuando yo me paso de hora, los predicadores, algunos dicen: pero Pablo se pasó de hora. No, bien, nosotros podemos pasarnos de hora. Dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Había muchas velas, lámparas. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y esta es una de las historias que cuando tú la lees te dejan como en shock. Dices: wow, esto está en la Biblia realmente.
Y yo sé que la Biblia está llena de historias que te dejan en shock, pero esta en específico es como irónico, como dramático. Y está ahí redactada en la palabra por un propósito especial. Imagínate la escena, una noche larga, el apóstol predicando, lo que estaba pasando era impresionante, un avivamiento, mucha gente recibiendo, y en la ventana está ese joven como tú y como yo, llamado Eutico. ¿Y qué hace Eutico? Se duerme, se queda dormido en la ventana. Y yo me pregunto, ¿a quién se le ocurre dormirse en la ventana de un tercer piso? Porque él estaba en un tercer piso. ¿Y sabe cuál es el promedio de altura de un piso? 10 pies. De 10 a 15, 10 a 12 pies. Es decir, que él cayó de una altura de 30 pies. 30 pies y 35 más o menos, dependiendo de la estructura. De un tercer piso cayó. Y esta historia nos demuestra a nosotros que es posible estar en la iglesia y aún estar dormido espiritualmente. Esta historia nos demuestra que es posible estar en medio de milagros, en medio de sanidades. Es posible ver a pastores predicar aquí. Es posible estar en un auditorio como este. Es posible estar delante de uno de los hombres más ungidos que Dios ha ungido en la tierra, y aún así estar dormido. Es posible estar en ambientes de la gloria de Dios y no recibir de la gloria que hay en ese lugar. Puedes estar cerca de la presencia y no ser avivado. Puedes estar cerca de la gloria, aún así perderte. Y si tú te fijas dónde estaba Eutico, él estaba no sentado a los pies de Pablo, estaba sentado en la ventana. Estaba sentado en un lugar que no era con el propósito de sentarse, porque las ventanas son lugares para tú ver hacia afuera. Y la ventana representa una mentalidad, representa la indecisión, la tibieza, la falta de compromiso. La ventana representa a la gente que tú ves en la iglesia acomodada. Yo aquí estoy bien, yo no necesito más nada. Es una mentalidad del deseo de permanecer conectado con el mundo sin dejar a Dios. Un pie adentro y un pie afuera. Él estaba sentado en la ventana. Digamos que esta es la ventana y tiene, no sé si tenía cristal, pero digamos que es una ventana. Y está aquí y se sentó así. Aquí. Posiblemente fue así, posiblemente fue así. No sabemos. Vamos a asumir que él estaba así. Y el apóstol Pablo allá predicando, y él comenzó así. Y de repente, poco a poco, en su comodidad, en su pasividad, comenzó a dormirse y a dormirse, a dormirse, hasta que la palabra dice que se cayó. ¿Qué nos enseña esto? Que dormirse es un estado progresivo. Él primero estaba sentado, pero dice la palabra textualmente en la Nueva Versión Internacional, que nos da un lenguaje más amplio. Dice que comenzó a dormirse. Tarde o temprano, cuando vives en la indecisión de si adentro hacia afuera, de si yo tengo mi tiempo, yo voy a mi paso, tarde o temprano vas a dormirte. Y dormirte es peligroso. Dormirse en la ventana es peligroso. Y a mí me encanta esta frase que le voy a decir ahora. Hay gente durmiendo en la ventana en medio del avivamiento. Hay gente durmiendo en la ventana en medio de la gloria de Dios. Y Dios no quiere una generación dormida en la ventana. Quiere una generación a sus pies. Una generación de rodillas. Una generación con el corazón ardiendo. Una generación explotando para Jesús. Una generación que cambie las circunstancias. Una generación que tenga un deseo por el amado, que lo consuma como... Porque Dios no te trajo esta conferencia para que te quedes en la ventana.
Dios no te trajo en esta conferencia para que te quedes en el umbral. Dios te trajo en esta conferencia para que estés a sus pies, para que estés ardiendo, para que estés llevando el avivamiento a tu generación. Vamos, hay alguien que sube aquí. Dios te trajo aquí para sacarte de la ventana de la indecisión, de la ventana del pecado, de la ventana de la duda. Vamos, ahí habrá alguien aquí hoy. Habrá alguien aquí hoy. Habrá alguien aquí hoy. Habrá un joven que pueda decir: pastor, hoy yo decido no estar en la ventana. No decido no estar en el lugar distante. Decido estar cerca de la palabra, cerca de la presencia, donde puedo recibir. Yo me impresiono porque esta palabra me habla bastante. Me impresiono porque como pastor uno se frustra y dice: wow, yo creo que lo di todo hoy. Uno se frustra y dice: ¿cómo es posible que después de tanta gloria todavía él o ella sigue igual? Y Dios me identifiqué con esta historia y me dijo: hay gente que nunca querrá salir de la ventana hasta que no toque fondo. Hay gente que no va a querer salir de la ventana hasta que la caída suceda. Y Dios me dijo: no te preocupes, porque yo te he llamado a predicar mi palabra, pero lo que sucede entre ellos y yo es personalmente decisión de ellos. Y yo he dejado de frustrarme. He dejado de frustrarme porque le he dicho: Señor, eso entre ellos y tú. Tú eres el que puede sacar a alguien de la ventana. Tú eres el que puede hacer que ellos tomen la decisión, pero yo no. Porque salir de la ventana es una decisión personal. Es una decisión que tú tienes que tomar. Pero te voy a decir algo: la ventana puede parecer cómoda, pero es un lugar peligroso para dormirse. Porque tarde o temprano permanecer dormido te va a conducir a la muerte espiritual. El permanecer dormido fue lo que hizo que él cayera de un tercer piso y fue levantado muerto. No te vayas de este lugar diciendo: me voy a quedar con los mismos hábitos, me voy a quedar con la misma mentalidad, me voy a quedar con la misma. Porque si te quedas en la ventana, tarde o temprano te vas a caer. Y tú vas a ver tanta gente cayendo de la fe, apostatando la fe. Comienza lentamente, es progresivo. Mírenme, jóvenes, nadie en la historia, hasta donde yo lo sé, comparando en lo natural, se duerme así como cuando tú apagas una luz. ¿Cuántos de aquí cuando entran en su cama el sueño lo encuentran progresivamente? En ese aspecto, en lo espiritual es igual. El dormirte es poco a poco. Primero te aburres de la oración. Primero la iglesia se vuelve una rutina. Número 3, el estar rodeado de los hermanos ya no te motiva. Ahora tú dices: yo me llevo mejor con la gente de la universidad, yo me llevo mejor con mis primos, pero no me siento en la iglesia. Y lo que está pasando es que esos son síntomas de adormecimiento. Cuando ya la oración te aburre, cuando ya la intercesión te aburre, cuando adorar te aburre, cuando leer la palabra ya no es lo mismo, eso es un síntoma que estás dormido. Y la gente no se da cuenta, porque Eutico no se dio cuenta que se durmió. De hecho, ni siquiera el apóstol Pablo se dio cuenta que se durmió. Hay gente que te dice: pastor, buen mensaje, pero tú no sabes si está dormido o despierto. Porque ni el apóstol Pablo se dio cuenta, ni los que estaban ahí se dio cuenta, porque ellos lo hubieran levantado. ¡Hey, levántate! Pero nadie se dio cuenta, porque el adormecimiento espiritual se camuflajea. A veces tú no sientes que el otro está durmiendo, ni siquiera tú mismo sientes que estás durmiendo. Tú dices: yo estoy bien.
Yo vine a la conferencia, yo estuve aquí. Pero es un engaño tú mismo, porque ya hay síntomas que se vienen dando. Hay síntomas. Viene el sueño, viene la caída. Muchos jóvenes divorciándose, muchos jóvenes cayendo de la fe, apostatando de la fe. Hoy son ateos. Todo empezó con un sueño progresivo. Antes te amaban y ahora te atacan en las redes. ¿Le ha pasado, pastores? ¿Le ha pasado? Antes te amaban y ahora en esa iglesia. Y miren esto. Que lo más curioso de esto es esto. Cuando tú estás dormido, hay veces que tú no quieres que te levante. Cuando a mí la pastora me dice, amor, cuando el celular me despierta, la alarma, yo hago así, tan. 5 minutos más, 6 minutos más. Tú no quieres que te levanten. Hay gente que tú a veces quizás te das cuenta, hay otros que no te das cuenta, pero hay veces que tú te das cuenta y tú quieres levantarlo. Se molestan. Tú le dices, estoy notando esto en ti. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Pero salen molestos porque no quieren ser despertados. Y una corrección lo traducen a un castigo, lo traducen a un rechazo, porque lo que sucede es que su condición espiritual hace que ellos rechacen que los levanten. Con ese tipo de gente, como le dije ahorita, la única solución es que la caída pueda en un momento levantar. Tienen que tocar fondo. Tienen que tocar fondo. Es peligroso. Isaías 52 dice, despierta, despiértate, vístete de fuerza, oh Sión, vístete tus vestiduras hermosas, sacúdete del polvo. Y como sabemos, la buena noticia fue que cuando cayó y murió espiritualmente, murió de su fe, murió, estaba ahí muerto. Dios en su misericordia trajo un hombre ungido, una iglesia amorosa, una iglesia que ama al perdido, una iglesia que reconforta. Y dice en Hechos 20:10 que Pablo se echó sobre el joven y lo abrazó. Hechos 20:10, ese mismo versículo, y dice, no se alarmen. Él habló fe y dijo, él está vivo. Él habló fe y dijo, él va a vivir. Él va a vivir. Yo sé que él se apartó de Dios, yo sé que él se durmió, yo sé que él cayó en pecado, yo sé que está a punto de divorciarse, yo sé, pero yo sé que hay vida en él. Y yo profetizo, Pablo estaba diciendo, yo profetizo que hay vida sobre él. Hay vida sobre él. Él está vivo. Él está vivo. Y luego volvió a subir. Perdón. Él está vivo. Después de haber subido y partido el pan conmigo, habló largamente hasta el alba. Y así, ¿qué pasó? Salió. Y al joven se lo llevaron vivo y fueron grandemente consolados. Hubo una resurrección. Y a eso Dios te trajo en esta conferencia. Que es, aunque viniste obligado, si viniste muerto, Dios es tan capaz de resucitarte y llevarte nuevamente a donde estabas. Hoy yo profetizo en ti que si llegaste muerto a este lugar, es un tiempo de resurrección sobrenatural. Así como declarábamos ayer y todos estos días, resurrección sobre tu vida, porque Dios te trajo en esta conferencia para despertarte. Dios te trajo en esta conferencia para levantarte. Este es el tiempo de resucitar. Digan conmigo, es el tiempo de resucitar.
Oh, puede que hayas caído, pero en Dios todo revive. Puede que te haya desviado, pero Dios puede transformar tu corazón si hoy te abres a Él, si hoy reconoces tu condición y dices: Señor, yo anhelo ser despertado como tu iglesia. Vamos, habrá alguien aquí que clame. Hay buenas noticias en esta mañana. Lo que Dios puede hacer, el infierno no lo puede cancelar. Dios te va a avivar si tú lo anhelas. Dios te va a avivar si tú se lo pides. Vamos a hablar aquí hoy. Pastor, yo estoy durmiendo. Vine a este lugar, usted me está hablando de resurrección. Usted me dijo que muchas de las cosas que están pasando globalmente son para despertar a su iglesia, despertarme a mí. Hay una resurrección que Dios quiere hacer en mí, lo reconozco. Vine de esa manera. Número uno, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que has caído. Que has caído. El ángel a la iglesia le dice: tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Reconoce ahora. Dice que tienes que volver nuevamente a las sendas antiguas, volver al primer amor. Tienes que reconocer que has caído. Caí del primer amor, caí de la fe, caí de todo, caí de la pasión con Cristo. Tienes que reconocerlo, porque hasta que no hay un reconocimiento no va a haber una resurrección. Tiene que haber un reconocimiento, un deseo de resucitar. Y déjame decirte, esa decisión es tuya. Reconoce que estuviste en la ventana y reconoce que caíste. Número dos, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Luego de reconocer, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te resucite y te llene. Reconocer es pedir perdón, arrepentirte, reconocer tus errores, tu camino, pedirle a Él que te traiga su resurrección. No es una fórmula grande. Reconocer: si yo he caído, yo necesito que me resucite. Una vez que le digas eso, te vas a convertir en una iglesia despierta. En parte, nosotros somos piedras vivas, no somos bloc de ladrillo, somos piedras vivas. Te vas a volver una piedra viva en el reino. Y las piedras vivas, ¿saben lo que hacen? Expanden el reino, manifiestan milagros, predican la palabra. La iglesia despierta da demostración del evangelio. La iglesia despierta tiene frutos. La iglesia despierta ora. La iglesia despierta, y una vez que haya resurrección, todas esas señales del despertar se van a ver en ti. El despierto está orando, resucitando muertos, sanando enfermedades, predicando. Yo quiero que ya en esos pocos minutos, 4 minutos, cierres tus ojos. Yo no pude dar todo lo que tenía porque no dio tiempo. El programa se voló. Pero en estos 4 minutos que tengo, cierra tus ojos. Yo sé que hemos recibido, pero quiero que dispongas tu corazón para salir de la ventana. Y si caíste, reconocer que necesitas vida nuevamente. Cierra tus ojos y se pueden bajar la luz un momento. Cierra los ojos. Y corobojos y procoshi quiere que yo quiero que repitas esta oración conmigo y di: Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti, reconociendo que quizás he estado en la ventana durmiendo, o quizás caí. Caí de mi amor por ti, caí de mi fe en ti, y hoy ya no quiero ser igual. Ya no quiero vivir ahí, en el piso, en el lugar bajo, en el lodebar,
Ya no quiero vivir allí. Ya no quiero vivir allí. Quiero hoy Quiero hoy volver volver a donde yo estaba contigo. a donde yo estaba contigo. Reconozco que me dormí. Reconozco que me dormí. Progresivamente fui tolerando. Progresivamente Fui aceptando concesiones. Progresivamente fui aceptando. Fui dejando las primeras obras. Fui dejando las primeras obras. Yo lo reconozco Yo lo reconozco. y me arrepiento. Me arrepiento. Hago un cambio de mente ahora. Hago un cambio de mente ahora. Cambio la mentalidad Cambio la de mentalidad. aferrarme al mundo De aferrarme y aferrarme a ti al mismo tiempo. y aferrarme a ti al mismo tiempo. Suelto al mundo ahora. Suelto el mundo ahora. Suelto al mundo ahora. Suelto al mundo ahora. Suelto mi vieja vida ahora. Suelto mi vieja vida ahora. Y ahora mismo Ahora mismo me comprometo contigo. me comprometo contigo. Y ahora, Espíritu Santo, Y ahora, Espíritu dame vida una vez más. Santo, dame vida una vez. Dame resurrección, Dame resurrección, como lo hiciste con Lázaro. como lo hiciste con Lázaro. Sácame de esta tumba. Sácame de esta tumba. Ordena que salga ahora. Ordena que salga. Ordena que resucite. Ordena que resucite. Yo te lo pido. Yo te lo pido. Te lo pido, Señor. Te lo pido. Lo anhelo. Lo anhelo. Lo deseo. Lo deseo. En el nombre de Jesús. Algo ahí está pasando en tu corazón. Espíritu Santo, aviva. Ahora, en el nombre de Jesús. Resucita a los jóvenes. Resucita sus corazones. Ahora. Ahora. Del mismo bautismo que había ahorita. Ahora mismo. Continúa derramándose en sus corazones. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Lázaro, sal ahora de esa tumba. Lázaro, sal de ese lugar. Sal de la pasividad. Sal de la penumbra. Sal del umbral. En el nombre de Jesús declaro resurrección. Ahora, ahora, ahora. Recíbelo y a la cuenta de 3 quiero que grite fuerte. 1, 2, 3. Grita. Vida, 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 vida. Ahora. Ahora se rompe. Se rompe. Ahí está, ahí está, ahí está. Recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Se rompe las cadenas de esclavitud. Se rompe, se rompe, se rompe. Ahí está, recíbelo, se rompe. Se rompe. Lo que te provocó la soñolencia se rompe. Fuera, 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 fuera. Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Recíbelo. Recíbelo, recíbelo ahí detrás. Hay un mover ahí en el medio. Hay un mover ahí en el medio. Se está manifestando. Recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Más, 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 más. Más, 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 más. Vuelve, 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 vuelve. Ahora hay una resurrección en proceso. Hay una resurrección en proceso. Dios está resucitando sueños, comunión, primer amor. Dios está resucitando la pasión. Ahora, 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 ahora. Oh, nadie te va a reconocer después de esta conferencia.